7 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Título: De la Guerra Fría a la Guerra Blanca. Decadencia capitalista e imperialismos. Pluma Andrew Cole. Parte 5. Y a la vez una guerra por procuración de la OTAN contra Rusia. Sin embargo, la dinámica de la guerra ha ido imponiendo un cambio en su dosificación. En la medida en que la voluntad de resistencia de una mayoría de población ucraniana al principio de la invasión de Putin se ha ido subordinando progresivamente a los objetivos, los métodos y la dirección político-militar de las potencias que apoyan al Kiev. Contra Rusia, Estados Unidos de Biden primero y la UE del dúo Kallas-von der Leyen actualmente. Al mismo tiempo, el estancamiento de la situación militar en el marco de una larga guerra de desgaste ha favorecido desde entonces una desafección creciente, un alejamiento y actitudes cada vez más contrarias a la guerra entre franjas crecientes de la población, como la huida masiva de reclutas rusos y la deserción no menos masiva de soldados ucranianos descreídos ante una ilusoria promesa de victoria. Si bien no hay ninguna duda de que la Federación Rusa es la única responsable de una invasión condenable y criminal, como todas las agresiones imperialistas, es manifestantemente falso sostener que no ha sido provocada. Es necesario recordar algunos hechos para situar el contexto de la invasión del 24 de febrero del 2022. 1. La Guerra Fría nunca se cerró del todo tras el hundimiento de la ex-URSS y el bloque del Este hace más de 30 años. La conversión de fracciones enteras de las antiguas burocracias de etnonacionalismo para mantenerse en el poder, como ya sucedieron en la ex-Yugoslavia, la intervención de las grandes potencias para operar y o contribuir a una restauración capitalista neoliberal y mafiosa, y alentar enfrentamientos en beneficio propio, ha sido una constante desde los años 90 en Europa del Este. Es imposible entender el conflicto actual perdiendo la vista el trauma de la descomposición de la Unión Soviética y el hundimiento de los países del Este, la dialéctica de los conflictos armados que han tenido lugar en el mundo desde finales de la Guerra Fría, las guerras lanzadas por la OTAN y su extensión al este sin y contra Rusia. 3. La base militar que explica el gran antagonismo entre una OTAN hegemonizada por Estados Unidos y Rusia es la naturaleza del capitalismo político ruso, que desde principios del año 2000 ya no es permeable a la penetración de los intereses del capitalismo globalizado, transnacional, e intenta asegurar los intereses de las oligarquías propias en base a un poder bonapartista, autoritario y antiobrero que busca salvaguardar sus zonas de influencia tradicionales y su rentismo extractivista. También es importante recordar que la invasión ordenada por Putin en 2022 habría sido imposible de no haberse dado en Ucrania dinámicas de guerra civil desde 2014. Muchas guerras no se entienden hasta el final. Ante la guerra Ucrania, la creciente debilidad política, social e intelectual de las izquierdas ha conducido a no pocos a una apología indirecta de la OTAN, a un apoyo crítico de su intervención en el conflicto y a aceptar de facto parte de su propaganda. No es nuevo. Muchas debacles del movimiento obrero del pasado se debieron a que algunas se creyeron, por ejemplo, que la entrada británica en la Gran Guerra se debió a la invasión no provocada de un país neutral como Bélgica, por el militarismo alemán, y la rusa al socorro de la autodeterminación de Serbia contra el imperialismo austriaco,
que la Segunda Guerra Mundial fue tan solo un enfrentamiento entre la democracia y fascismo, que la razón de ser del Estado de Israel es la oposición al antisemitismo, o que la intervención americana en Vietnam respondía a una lucha del mundo libre contra el totalitarismo soviético. Para evitar caer en simplificaciones y maniqueísmos de este tipo, me parece importante recordar algunos hechos que ponen de relieve la gravedad de la situación europea y mundial del 2020, desde el 2022. 1. Ninguna de las guerras por procuración de la Guerra Fría se luchó en el norte y menos en las fronteras de una gran potencia nuclear como Rusia. 2. Durante la Guerra Fría existían tratados de limitación de armas nucleares. Hoy en día eso ha sido sistemáticamente saboteado, primero por Estados Unidos y más recientemente por Rusia. Ellos nos ha conducido a un escenario probablemente más peligroso que la crisis de misiles de Cuba de 1962, donde sí se aplicó la doctrina Monroe, que prohíbe la presencia de intereses, regímenes aliados o bases militares de otras grandes potencias, no en las fronteras de los Estados Unidos, sino en las Américas en su conjunto. Es conveniente recordar también que el entusiasmo inicial de las cancillerías occidentales por las perspectivas que abría la guerra por procuración que libraba la OTAN contra Rusia sobre las espaldas de Ucrania llevó a no pocos de sus exponentes a acariciar la perspectiva de un Afganistán eslavo, Walkins 2022. Se instaló hasta la saciedad en que los crímenes de guerra cometidos imposibilitaban cualquier negociación y que se debía forzar la derrota total de Rusia, a la vista de lo que Occidente tolera a diario a Netanyahu desde el 7 de octubre del 2023. Todas las informaciones disponibles apuntan a que Rusia va ganando lentamente y no sin dificultades. Una guerra de desgaste terrible, con bajas enormes y por ambos mandos. Ha sido capaz de resistir las sanciones económicas y han reforzado su vínculo geopolítico y geoeconómico con China. Algo que explica el intento de Trump de repetir la jugada maestra de Nixon-Kissinger de hace 50 años, pero a la inversa, hacer concesiones a Putin en Ucrania para ganar a su favor en el Ártico y poder concentrar todo el fuego sobre China, por un lado, y pasarle el muerto de la guerra de Biden a sus vasallos europeos para que apechuguen con una derrota asegurada. El objetivo estratégico de los americanos ya se logró ampliamente con la voladura del Nord Stream. Por otro, el segundo objetivo ya es un hecho. El primero parece que llega demasiado tarde. Último, pero no menos importante, no paran de llegar informaciones que apuntan a la autoría ucraniana del sabotaje del Nord Stream, con la ayuda de uno o varios países de la OTAN en acción. El silencio del establishment europeo sobre esto es absolutamente estruendoso y vergonzante.